¿Y en el horno cuánto se me? Humedad en el horno, agua. Vamos a poner un recipiente que aguante el horneado con agua. Hostia puta. Pues vamos a necesitar agua y ahí no le puedo meter agua. Pues igual hacer pan es más complicado que hacer pizza. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Así empezamos el directo, con la receta de cómo hacer pan. Y es que, a ver, bueno, ya sabéis que yo soy muy fanático de las pizzas, de hecho, aquí estoy, cenándome la mía reglamentaria de todos los domingos. Y con la masa que sobraba, no se me ocurrió mejor cosa que querer hacer pan. Entonces estaba mirando ahora la receta del pan, cómo hacer pan. Y en teoría hay que meterle un vaso con agua o algo con agua para que el vapor que suelte el agua al cocerse y demás se transfiera a lo que viene siendo la masa. El caso es que como yo lo estoy haciendo en la freidora de aire, creo, no lo sé, creo que igual meterle agua no va a ser buena idea. Entonces, bueno, vamos a jugárnosla y en el tiempo que estamos aquí haciendo el directo, voy a ponerla. Y antes de que se acabe el directo, en teoría son 40 minutos, así que debería dar tiempo. A ver qué pasa. Esta vez el canal se va a volver un canal de cocina, verás tú. Pero bueno. La pizza de hoy ha salido cojonuda. Y yo tengo fe en que el pan va a salir cojonudo. Así que a ver. Vamos a ver. Cristian dice, se acaban mis vacaciones, mañana a trabajar. Uy, qué putada. Pero bueno, jódete que aquí no hay vacaciones. Aquí hasta finales de mes, hasta el día 29. Sí, 29 de abril, que sería el Showa no Hi, el día de Showa. No empieza la Golden Week. Y este año tampoco podré ir a Asturias de vacaciones. Ya de hecho los estuve mirando los vuelos y demás. Y se hace muy, muy complejo. Además la situación ahora mismo en España con el corona está peor. Concretamente en Asturias está peor. Así que imposible. Muri, 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 muri. Quizás al verano para julio o agosto sí pueda volver a Españita unos días. Pero ahora mismo imposible. Imposible. Y Ulrich, bienvenido por aquí por YouTube. ¿Qué tal? Hoy, ahora que te leo, estaba pensando en comentaros. Este año, es que la verdad, a ver, no sé. No sé qué hacer. Me gustaría crecer en Twitch, ¿vale? Pero pasa que claro, la última vez que lo intenté, no mucha gente fue a los directos de Twitch. Y mi intención es que pueda hacer directos en Twitch y aquí de vez en cuando suba vídeos. También es cierto que si no hiciera directos aquí los domingos, este canal estaría ya muerto hace casi un año porque no subo casi vídeos. Entonces tendría que resubir los directos que haga en Twitch a YouTube. Descargarlos y subirlos, supongo. No lo sé. Hostia, espera, que se me olvidó poner pan. Vamos a poner pan. Así, que me veáis. A ver.
Encendemos, menú, media hora, 2:40, no, vamos a bajar a 2:20. No gires. ¿Está? Alea ya está esto. La suerte está echada. Vamos a ir viendo cómo se va haciendo. Y sería óptimo tener como un pulverizador. Si tuviera un pulverizador sería la hostia. Porque le echaba así un poco de agua de vez en cuando. Y a ver qué salía. Pero bueno. Y como decía Cristian, pues bueno, las fiestas de Semana Santa se acaban. Ya todo el mundo vuelve a trabajar. Yo sigo igual. Aquí como no hay festividades cristianas, pues no queda otra que seguir el ritmo de vida normal. Hasta, como decía antes, a finales de mes que llegaría la Golden Week. Y eso, lo que os comentaba sobre los directos, ¿verdad? Que se me fue la pinza. Que me apetecería hacer directos en YouTube y me gustaría que vinierais en YouTube, mierda, en Twitch. Y me gustaría que vinierais a verlos a Twitch, de verdad. Porque, a ver, mi intención realmente es crecer en Twitch, haciendo directos. Y YouTube dejarlo, como digo, solamente para poder subir vídeos de forma puntual o resubir directos o cosas así. A fin de cuentas, bueno, ya sabéis que Twitch está ahora posicionándose mucho mejor que YouTube. Están haciendo muchas cosas mejor que YouTube. Y la remuneración también es mejor que YouTube. Que para 2 euros que ganaré al mes, pues 2 euros que sean... A lo mejor en Twitch son 3 en vez de 2 como en YouTube, pero bueno, da igual. No sé. Y luego por aquí Manuel Chávez está diciendo: hola, hoy es el gran día, hoy son las elecciones presidenciales en mi país. Sí, son en Perú las elecciones y creo que en Chile también hay elecciones. Porque uno de los chicos con los que juego al GTA, me parece que es chileno, no estoy seguro. ¿Es chileno, ecuatoriano? En algún país más aparte de Perú hay elecciones. No me matéis. No me acuerdo de qué país es este chico. Me parece que... argentino no es. Me parece que es chileno o... o de un poco más para arriba. No estoy seguro. Pero bueno. Hoy Emiko, por cierto, está enferma. Está en el otro cuarto comiéndose la pizza. Y dice: hoy no quiero salir en el directo, que estoy muy malita, tengo la carita mal, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues no salgas. Así que por suerte no está aquí para mirarme mal por no saber identificar un país de América Latina ni situarlo en el mapa. Mi Saltamontes, ¿qué comentas por aquí? Dice: lo que pasa es que te seguimos muchos veteranos. La clave está en insistir. ¿A qué te refieres, Saltamontes? ¿En insistir por... en daros la tabarra para que vengáis a Twitch? Básicamente. Porque si es por eso, vaya, no será por ganas. En realidad yo no sé de dónde me veis. La mayoría, si de teléfono móvil o desde el ordenador o qué. Si sé que mucha gente me ve en formato podcast. Esto ya lo he comentado varias veces. De hecho, mi segundo compañero de piso, Adrián, me comentaba que él, cuando me veía los vídeos y los directos y demás, desde España, que siempre me escuchaba en formato podcast. Y es cierto que me lo ha dicho más gente. O sea, más gente que me ha escrito me han comentado lo del formato podcast. Y yo, pues bueno, vale. No me veis cenar, no me veis la pizza tan rica. Tenéis que hacer el alt tab para ver las cosas y tal. Pero bueno. Y no sé, a ver, el título de hoy, el día después, a algunos os sonará el programa mítico de Canal Plus en España, de deportes. Era el programa que echaban, creo que los lunes, el día después de la jornada de fútbol, donde se analizaban un montón de cosas de fútbol y demás, cosas que tal, que no tenían que ver con el fútbol en sí. A lo mejor cosas que se veían en la grada, o yo que sé, alguien que se rascaba los huevos en mitad del partido en el banquillo, cosas así. Pero bueno,
El título era porque, a ver, ya ha pasado las 52 semanas del All Week Japan, o sea, el año, y realmente, mira, todos desde el móvil. Joder, nadie usa un ordenador, de verdad. O estáis todos ahí tirados en plan, yo qué sé, en el sofá o en la cama, en plan vago y ala, a verme. Bueno, la verdad es que si yo fuera vosotros también haría lo mismo. En verdad, estar ahí en la cama con la tablet o con el móvil. Que por cierto, últimamente me he enganchado a un juego que, que no jugaba desde... Uf, hace 5 o 6 años creo, no, algo más. El Punch Club. Es un juego retro muy, muy, muy bueno para Android, iOS, Windows, todo. O sea, es la hostia. Y bueno, lo echaba de menos. Y es un puto vicio. El otro día estuve hasta las 5 y pico de la mañana jugando. Me acosté. Me debía acostar. Me debía ir a la cama más o menos 12, 1. Y estuve hasta las 5. Es que no podía dormir. Y me quedé ahí jugando y ala. Ese Ulrich, muy bien. Desde el portátil. Muy bien. Fomentando ahí el uso del ordenador. Di que sí. Cristian dice, el ordenador para trabajar, en mi caso, móvil para ocio. Oh. Pues en mi caso tengo ordenador para ocio, ordenador para trabajar y ordenador para ocupar espacio en el armario. El puto Mac se ha quedado ahí. De hecho, le he dado uso ahora al cargador. O ponerme ahí el móvil a cargar porque ya no me daban los cables. Y de hecho estaba mirando a ver si comprarme un cosito de estos. Un... Mierda. ¿Cómo se dice esto en español? Joder. Bueno, un enchufe del cargador. Un enchufe del cargador, pero con con los dientes, o sea, con esto de Japón. O sea, las pletillas estas planas. Para poder engancharlo en la regleta japonesa. Y poder llevarlo por ahí y cargar el móvil si lo necesito. Porque, a ver, sí tengo el adaptador, sí tengo el conversor, pero es un coñazo, o sea, tener que ir con ello. Entonces prefiero comprar uno que sea modelo japonés. Y si me voy de viaje, me voy a la oficina o lo que sea, o poder utilizar ese. Va a ser mucho más cómodo y no voy a depender tanto de lo otro. Hasta ahora, como estaba utilizando el MacBook, pues el MacBook tiene entrada USB-C, entonces lo puedo cargar ahí sin problema. Pero si por un casual que todavía no, gracias a Dios todavía no, tengo que volver a la oficina, pues me gustaría ir preparado. Vaya, porque si no el móvil no me va a aguantar. Me iba a comprar el Galaxy este nuevo, el S21, y resulta, viene sin cargador, viene sin auriculares, viene sin nada. O sea, Samsung se ha puesto en la misma... En la misma que los de Apple, con el puto iPhone. O sea, quitarle cargador, quitarle cosas, quitarle todo. Y me toca los cojones, tío. O sea, estoy pagándote un móvil de 1.300 euros. Joder, que el Galaxy S8 que tengo aquí vino con unos auriculares bastante buenos, que los AKG estos son bastante buenos. Te viene también con el cargador. ¿Qué cojones andan haciendo las compañías con esto de quitar cargadores? Ya cuando pasó con la Nintendo 3DS ya me tocó los huevos tener que comprar el cargador aparte. ¿Qué te cuesta poner el cargador con el mismo set? O sea, ya está. No sé. Vamos a ver el pan. Hay que darle vuelta. Mirad, vais a ser testigos de una cosa maravillosa. En el Daiso, que sería una tienda de... como de 1 euro, ¿vale? Todo. Venden esta maravilla. Esto es como una mini regadera, que se lo pones a una botella y haces de la botella una regadera. Pues a falta de un coso así de para echarle aquí al pan, vamos a utilizar esta regadera para regar un poco el pan. A ver qué pasa. Cariño mía, tú no tienes un... para echar agua, ¿no? ¿No? Bye.
alcohol no le voy a echar al pan. No, entonces... Bueno, voy a echarle con esto. Dice que hay que echarle agua para que se humedezca. Miedo me da. Dios, qué directo más especial vamos a hacer hoy. Oye, pues está cogiendo buen color el pan, ¿eh? Fuera bromas. A ver. Y... Ojo, ojo. Y que pille humedad. Y ahora le vamos a dar la vuelta a los bollitos. Aunque creo que no hace falta, ¿eh? Se está haciendo por los dos lados igual. ¡Alpa! Ahí. Y a continuar la fiesta. 20 minutos más. Vaya milagro que va a salir ahora. Pues está teniendo buen color el pan, ¿eh? Sorprendentemente. Le eché un poco de aceite y está teniendo muy buena pinta. 20 minutos acaba. A ver qué tal. ¿Alguna vez hicisteis pan vosotros? Yo creo que esta es la primera vez. No, creo que lo hice también con mi abuela una vez. Porque de ahí fue donde aprendí a hacer pizza y demás. Pero pan como tal creo que no he vuelto a hacer en mi vida más. Creo que no. Y mucho menos sin tener un horno. Teniendo en cuenta que eso es una freidora de aire, como tal. Ji-chan, ¿por qué censuraron Dragon Ball en España? ¿Cómo que censuraron? Ah, es verdad, en Valencia. No fue en toda España, fue solamente en Valencia. Ojo. Dragon Ball, de hecho, en los 90 no estaba censurado, lo censuraron ahora. Estás cocinando, wow. Cocino bastante, saltamontes, especialmente pizza. Pero sí, censuraron Dragon Ball en Valencia. ¿Por qué fue? Lo leí, pero no me acuerdo. Creo que era por algún rollo de esto que era machista, tal y cual. A ver, podría entender la actitud del maestro Roshi, que realmente es pervertida, no es que sea machista, y que pudiera ser censurado por eso. Pero es que es el personaje así, vaya, o sea, no tiene más vuelta de hoja. Podría entender que a Goku, pues también le llamaran machista porque realmente él era un puto vago, es un puto vago, no se murió, es un puto vago, que tiene a su mujer todo el día cocinando y limpiando en casa, y él, pues, dice que va a trabajar, y no va a trabajar, se queda en el campo durmiendo o lo que sea, y prefiere estar todo el puto día entrenando. Podría entenderlo así. Ahora, teniendo en cuenta que una de las protagonistas de la serie, Bulma, es científica y que gracias a ella se basa prácticamente toda la serie al principio, si no llega a ser por Bulma, no habría serie, básicamente, porque Goku seguiría en el monte y demás. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo creo que forma parte muy importante, o sea, como mujer forma parte muy importante de la serie. Como mujer, como personaje, lo puedes valorar como les dé la gana, da igual que hubiera sido un hombre que hubiera sido una mujer. Pero... no sé. Lo veo muy absurdo. Yo crecí con Dragon Ball y estoy muy bien. No iba pegándole a la gente, no iba buscando a chicas para hacerles paf, paf, ni cosas así. De hecho, de pequeño yo no entendía por qué el maestro Roshi sangraba por las narices cada 2x3. Pero bueno. Ulrich, yo me hago la base de mis pizzas de forma casera. Pues sí, yo también. La masa desde cero. La harina y todo. Desde ahí. Lo estoy mirando porque está haciendo ruidos raros. No sé si lo escucháis.
Está haciendo como si hirviera, o sea, como si fuera frito. Está sonando como si fuera el aceite. Mm. Buah, y ayer, hablando ahora de cocina un poco, ayer fuimos al Mr. Donut. Y había una promoción, ahora durante el mes de abril, de donuts de matcha. Y una pintaza buenísima. Subí la foto a Instagram, podéis pasaros a verla. Y de hecho todavía quedaron ahí unos pocos porque corté todos a la mitad. Todo lo que compré, todo lo que está en la foto, los corté a la mitad. La mitad para mí, la mitad para Emi-chan. Y ella no se los pudo acabar. Es que ayer además fuimos a comer sushi. Fuimos a pasear. Y de la que dábamos una vuelta, pues vimos la tienda. Y dijimos, Me dice, mira, hay matcha. Y yo, Y me metí para allá. De hecho, ella se quedó primero mirando uno de frambuesa. Y me dice, mira, hay matcha. Y dice, vamos, vamos, vamos. Y yo, matcha, a ver, a ver, a ver, a ver. Y me metí para allá. Y había bastante variedad. Había como 4 o 5 variedades o 6, no me acuerdo. Lo que pasa es que 2 de ellas eran con anco dentro. Y luego había otra que tenía no sé qué. Que no me convencía demasiado. Cogí una de las de anco porque sí que tenía buena pinta. El anco, por cierto, por si alguien todavía no sabe qué es el anco, sería la pasta esta de judías. Que viene, yo qué sé, en los dorayakis, en los pastelitos estos redondos que se comía Doraemon, en los pastelitos estos con forma de pez, en un montón de cosas que tú dices, ahí iría muy bien el chocolate. Pero los japoneses, como son sanos, dicen, ahí vamos a meter anco. Y ahí te meten las judías. Las judías rojas que son dulces, ojo. Tiene un sabor un poco distinto a las judías normales. Y nada, eso, lo vimos y para allá que me metí. Dije, trae para acá y esto para llevar. Y nada, nos atendieron muy bien. De hecho, lo envolvieron en un paquetito así muy guapo. Ya sabéis que, bueno, aquí en Japón se cuida muchísimo la apariencia. Entonces, todo cuando te lo meten en una bolsita y demás, con mucho cuidado, te lo cierran así con el celito y demás. Y nada, muy, muy majos, la verdad. O sea, muy guapo. Dichan, ¿qué cosas son increíbles en Japón? No, incomibles, perdón. Incomibles en Japón. Pues depende del paladar de cada uno. Yo siempre pondré de ejemplo el natto. El natto a mí me da muchísimo asco. De hecho, insisto en la parte de Instagram. Hoy os voy a dar la turra con Instagram. En Instagram, hace 2 años, al poco de venir aquí a Tokio, subí un vídeo probando natto por primera vez. Y creo que mi cara define bastante cómo es el natto, vaya. De hecho, si mal no recuerdo, en el vídeo se llegan a ver hasta los hilillos. Cuando lo tengo así, se ven los hilillos. Y se me ve luego por aquí por la boca los hilillos también. Y creo que lo mencionaba. Me da muchísimo asco, de verdad. No puedo con el natto. Y sin embargo, esta pues se come, vamos. Se coge los bichos de 2 en 2 si hace falta. Estúpido romántico, hola. Hola, un saludito. Y yo qué sé, tío, o sea, hay gente que el matcha lo odia. No sé por qué. Bueno, es que, vale, sí sé por qué, porque el matcha no te deja indiferente. Esto es cierto, el matcha es o lo odias o te encanta. No hay un término medio que digas, no. O lo odias o te encanta. No conozco a nadie que esté ahí en el medio que diga, a mí no me da más el matcha, si puedo lo como y si no, tampoco pasa nada, no. Eso, ¡buah, qué asco! O ¡buah, me encanta! Y yo qué sé, qué más cositas, a ver, raras así. Bueno, personalmente, voy a hablar de lo que a mí me parece incomible, ¿vale? Hay unos restaurantes que son exclusivamente, ojo, exclusivamente de vísceras. Intestinos, hígado, pulmones, todo, piel, todo. O sea, todo lo que te puedas echar a la cabeza, que digas, esto no lo comería,
Ahí va, ahí lo tienen. Y tienen éxito. O sea, a los japos les gusta. Y hay extranjeros a los que también les gusta. Son los que se llaman Hormone. Los Hormone Restaurant, perdón, hice ahí la mezcla con el inglés. Restaurant. Se especializan en eso, en vísceras y en mierdas así que... No, o sea, no puedo. De verdad, intenté comer, y esto lo expliqué, anticuchos creo que es. Anticuchos, la comida esta peruana que son hecha de carne de corazón. Y me los puso. Y es que ya notaba el sabor raro, o sea, lo notaba en la boca y era en plan, esto no es un filete de carne normal, esto es... Está más duro, esto no. Y luego cuando me dijo lo que era dije, no, qué perra, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me das de comer mierda que no me gusta? Que sé que no me va a gustar. No, lo siento. No puedo con eso. Y otra cosa que tampoco me comería nunca, que eso sí se lo ha comido ella por ignorancia, por no leer y por no saber lo que era. El semen del pescado. No, tampoco. Eso no puedo. Cuando se lo comió fue muy divertido. De hecho, lo contamos en un All Week Japan. No me acuerdo en cuál, pero en alguno tiene que estar en el título, segurísimo. De alguna comida extraña. Yo creo que principalmente esas serían las comidas que yo diría no. No. Imposible. Uf. Santa Montes dice, a mí sí me gustan las tripas. Uf. Yo lo siento, pero no puedo con ello. Yo... Es que no, porque como con los ojos, de verdad, porque veo lo que... Bueno, veo no. Sé lo que estoy comiendo y no puedo. De hecho, la veía a esta comer las patas de gallina. Coger la pata y estar así y chupando y yo, qué puto asco, yo que no me beses con esa boca en un mes. No. ¿Qué va? El hígado, el corazón, la pancita. No. No puedo con eso. Es superior a mí. Pero no sé, yo qué sé, a lo mejor hay otra gente que dice, pues, ¿cómo puedes comerte, yo qué sé, el matcha mismo? Y a mí me chifla. Pero no sé, para gustos colores, patetas sujetadores. Y es lo que hay. Uy, espera que se está quemando un poco esto. Ah. Euskadi. Tiene buen color. Sabía. Echarle un poco más de agua. Y a ver qué pasa. Está ya casi, porque ya está bastante tostadito. Y le quedan 9 minutos. Así que igual me he pasado con el tiempo. Pero bueno. Jichan, ¿a qué países te gustaría viajar? Bueno. Qué bonito vaso, bien. Nice. ¿Vaso? ¿Qué va? Ah, vale. Sí, es que tengo la costumbre de beber a morro. Tengo la costumbre de beber a morro. ¿A qué países me gustaría viajar? Pues la verdad, mira. Me gustaría viajar de aquí del sudeste asiático a Tailandia, a Palaos, a Indonesia, a Surcorea. Quizás me gustaría visitarlo, pero no con tanta curiosidad, la verdad. Eh...
Y luego ya de Europa, la verdad, no tengo especialmente interés en nada, salvo Reino Unido, visitar Londres solamente por visitar la calle Baker e ir al museo de Sherlock Holmes. De Latinoamérica, pues no sé, a ver, tengo curiosidad por México, porque bueno, es una ciudad bastante... Una ciudad, madre. Bueno, México DF sería la ciudad bastante hiperpoblada como Tokio. Me gustaría visitar también... mmm, bueno, obviamente quizás Lima. Por ella, más que nada. Mm, quizás Argentina o Buenos Aires, no sé. Por hacer, si tuviera que hacer tour, ¿eh? O sea, no tengo especialmente interés tampoco. Que no soy muy de viajar, de andar así en plan de turisteo por un montón de países. Para lo que me gusta algo concreto y ya está. Sí que no me importaría viajar si pudiera, ya te digo, por todos esos sitios. Quizás visitar también mmm, la zona de los glaciares de ahí de Argentina, La Pampa. Visitar el norte de Europa, esto sí. Suecia y demás para ver las auroras boreales. Filipinas, iba a decir, madre. Finlandia. Joder. Toda esa zona podría ser interesante. Estoy viendo que se va a quemar esta mierda, verás. No te quemes, bonito. 6 minutos, uff. Venga, un minuto más lo dejo y lo quito. Y no sé, yo creo que principalmente eso. Me gustaría más viajar ahora por Japón, joder, es que se supone que vine con una Working Holiday para viajar y estuve trabajando y trabajando duro para poder quedarme aquí en vez de dedicarme a viajar. Y luego al año siguiente vino el puto coronavirus y se jodió el viajar. Y ya desde entonces, pues nada, no. Las vacaciones han sido lo poco que habéis visto vosotros. Y el resto todo ahorrar y no salir. Todo fuera. Ya. Vamos a dejar que enfríe un poco o que se quede ahí haciendo, pero con el propio calor, sin darle más. Y yo qué sé, llevamos 32 minutos de directo. Entonces, yo qué sé, en 8 minutos así, vemos el resultado. A ver qué tal. A ver cómo quedó el pan. Cariño, ¿quieres venir a ver el pan? ¿Eh? Bueno, pues si te sientes un poquito mal, entonces nada. Mm. Al final siempre me apunto a cenar con vosotros, ¿eh? ¿Cómo me las apañaré? Y nada, pues esta semana tuve noticias. Por hablaros un poco de cómo ha ido esta semana el trabajo y demás. Tuve noticias nuevas. A partir de la semana que viene, el día 10, ¿era? Creo. Espérate. Día 10 no. Es el martes. 13. ¿Mm? Pues el martes sí. El martes tengo una reunión. El martes tengo una reunión por un nuevo proyecto que va a empezar el mes que viene. Y estaré en 2 a la vez. Con lo cual, bien. Porque por lo menos así no tendré tanto tiempo libre y me aburriré. En realidad no me aburría, pero bueno. Está bastante bien. Podría hacer otras cosas, pero bueno. Pan de ajo se me antoja. Pero es que, mira, la verdad. Esto lo comenté la semana pasada. Bueno, lo comentó aquí la boca chancla de mi chan. Que fue la que os dijo mi receta especial con la pizza. De cómo hago la masa especial. Y sí, está basada en el pan de ajo. Y así está que la masa está buenísima. Buenísima no, lo siguiente. De hecho, por debajo se le ve las pintitas. En este caso hoy fue orégano. No le eché perejil, le eché orégano. A ver qué tal salía.
Y ha quedado bien. La verdad que estoy muy contento con la compra esa, ¿eh? Y adelgacé también. Adelgacé y volví a engordar porque... ¿Qué fue lo que comí el otro día? Que me inflé. Ugh. No sé, esta semana comí algo varios días, en plan guarradas. Y de los 900 gramos que había bajado, volví a engordar 500 gramos. Lo que me quito por un lado me lo pongo por el otro. Pero bueno, no pasa nada. Yo no voy a ningún concurso de belleza, no de belleza. Así que me da igual. Tampoco es que me obsesione tanto, pero sí es cierto que la hija de puta de la médica me dijo que tenía que adelgazar y que redujera la circunferencia del abdomen. Pero bueno, para mi estándar, yo estoy bien. Para el estándar de Japón, pues seguiré siendo gordo. Me da igual. Lo importante es que me quieran y me acepten con todos mis defectos. Ay. Pues nada, eso. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. ¿Cómo echo de menos ahora mismo a Emiko? Me cago en la leche. Pero por lo menos podía discutir con ella o debatir algo. Ah. A ver, vamos a abrir un portal de noticias. Porque sé que algo había pasado esta semana. Sé que habíamos comentado cosas. ¡Uy, qué bonito! Japonesa y cusqueño contraen matrimonio vestidos de koya inca. No, eso no era. Ah, sí, anuncian medidas especiales en Tokio, Kioto y Okinawa hasta el 5 de mayo. Es verdad, que nos han vuelto a dar por culo aquí en Tokio y a decir que vamos a peor, básicamente. Y resulta que, bueno, verás tú cómo va a acabar esto cuando empiece el tema de las Olimpiadas. Cuando empiece a venir a gente de aquí. Va a ser un poco hardcore. Controversia en Japón. Hotel quiere cobrar gastos de limpieza por coronavirus. Luego jóvenes japoneses que abandonan a sus padres. No, básicamente fue esto. Ah, es verdad. Esto sí, os lo voy a contar. Mira, se me acaba de ocurrir ahora. Algo que recientemente descubrí. Gracias a un buen grupo de españoles aquí en Japón. Resulta que, bueno, no sé si sabéis que Telegram tiene una opción ahora para ver la gente que tienes alrededor. Gente que tienes cerca o grupos que tienes cerca. Y resulta que... Bueno, ya sabéis que aquí en Japón las drogas son ilegales, ¿vale? Especialmente marihuana, etcétera, etcétera. Son ilegales. Ilegales hasta el punto de que te cae una buena. Pues resulta que en estos grupos se dedican a vender ese tipo de drogas, entre otras, con unos nombres muy curiosos. Y me hizo mucha gracia. Porque es en plan, ¿será realmente gente vendiéndolo? ¿O será la policía intentando pillar a alguien que quiera comprarlo? Porque una de las cosas que importa mucho aquí es la intencionalidad. Basta con que demuestres tu intencionalidad o basta con que se demuestre de alguna manera que tú haces o estás intentando hacer algo y ya se te puede declarar culpable en ese sentido. Esto es algo que me explicaron una vez
con... ¿Con qué fue? Ah, con el tema de la piratería, que tenéis que tener mucho cuidado aquí. Si haces algo, no lo digas. Porque si lo dices y alguien te escucha, o lo que sea, pues puedes meterte en un lío. Por ejemplo, si alguien os ofrece algo... Esta es la historia que me comentó un compañero, ¿vale? Si alguien os ofrece algo, por ejemplo, en un convini, dos extranjeros, estáis ahí con un coleguita extranjero, jiji, jaja, os acerca un japonés y... ¿quieres marihuana? ¿Quieres, yo qué sé, cualquier otra cosa? Basta solamente con que digas sí para que te arresten y meterte en un problema. Así que, en ese sentido, tened cuidado con lo que decís, ¿vale? Porque, aunque no lo lleguéis a hacer, con que demostréis intencionalidad, ya basta. Ji-chan, ¿qué tanto amas a Emiko del 1 al 10? ¿Qué es lo que más te gusta de Emiko? ¿Qué está trabajando ahora? No, está mala, Cristian. Está tirada en la cama. Bueno, tirada, supongo que estará echada. Terminando la cena, supongo. No sé si terminaría la pizza que le hice. O que dice que está con bastantes síntomas de gripe. Y que no tenía ganas de salir ni nada. La verdad es que lleva tosiendo un rato. Y estaba algo pachucha. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tanto amo a Emiko del 1 al 10? No sé, a veces me peleo con ella bastante. La quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Diría, no sé, un 8,5, un 9. Sí, igual para lo que la aguanto, un 9. El 10 ya... Igual dentro de un par de años, cuando ya somos más mayores y cascarrabias y... Y si todavía seguimos juntos, entonces igual el 10 alcanza ese momento. Por ahora el 9. Vamos a decir así. ¿Y qué es lo que más me gusta de ella? Pues... Esto es algo que me toca mucho las narices porque está todo el día diciéndome ¿y por qué me quieres? ¿Y por qué te gusto? ¿Y qué no sé qué? Yo no sé, no se necesita una razón especialmente para eso. A ver, hay un montón de cosas que me gustan de ella. Y hay otras que no me gustan nada. O sea, no sé. ¿Pero qué es lo que más me gusta de ella? No sé, a ver. Cuando le da la gana lo cariñosa que es, diría. Me gusta lo atenta que es, sí, conmigo. Cuando le da la gana. Luego ya físicamente, pues otras cosas. El hecho de la cara que tiene también influye mucho. Sobre todo de primeras, cuando la conocí. Que fue en plan... esto siempre lo saca a relucir ella. Me hizo mucha gracia cuando me dijiste, ¿cómo quieres que te trate? ¿Como japonesa o como latina? Y yo, joder, que no... No sé, me parecía algo normal, o sea... Al tener cultura latina más cercana, pues bueno... Yo qué sé, el toquetear, el abrazar y ese tipo de cosas, pues lo veía más normal. Con las Hafu que eran asiáticas, pues... Ya se las notaba, que estaban muy interiorizadas lo japo. O al menos la distancia y eso, no ser tan cercanas de primeras. Yo no sé. ¿Qué locuras has hecho por Emiko? Uf, eso daría para otro vídeo, ¿eh? Eso daría para un montón de cosas, la verdad. ¿Qué locuras he hecho? No, eso no lo voy a decir. Que luego le da vergüenza. O se enfada, o me echa la bronca, o yo qué sé. Ese tipo de cosas, creo que mejor no, no las cuento. De las mierdas que he hecho. Pero sí, alguna he hecho. Alguna he hecho por ella.
Y de algunos momentos después también me arrepentí. Por cabezón o por orgullo, pero me arrepentí después. Pero bueno. Ahora vamos a terminar la pizza y vamos a revisar el pan. A ver qué tal está. Yo creo que se ha hecho bastante bien, la verdad. Honestamente, se ha quedado quizás un poco churruscado por fuera, un poco tostadito. Pero yo espero que se haya hecho por dentro. Es lo que me preocupa, no sé cómo estará por dentro. Como esté crudo por dentro, estamos jodidos. Porque por fuera está totalmente chamuscado. Y lo tengo que dejar más, vaya. Vengo ahora. A ver, vamos a abrir esto. Vamos a coger el cuchillo. Y vamos a ver el pan. Mirad. Este es el resultado. Han quedado 2 bollitos de pan. Un poco duro, diría. Vamos a intentar partirlo. Hostia puta. ¿Sabéis lo que significa necollita? Tener la lengua de gato. Que eres muy sensible al calor. O sea, en mi caso también soy necoté. O sea, tener manos de gato. Soy muy sensible al calor y no puedo tocar cosas calientes. Y no sé cómo cojones voy a partir esto para abrirlo. Tengo que pillar un tenedor todavía. A ver si la enfermita está tan enfermita que no me puede ayudar. Enfermita. No hay manera de convencerla. Bueno. Se le duele la garganta. Digo, pero si duele la garganta no tiene nada que ver para cortar el pan, ni para sujetarlo. Ay, a ver. Oh, pues se ha hecho, ¿eh? A ver, si os lo puedo enseñar. ¿Lo veis bien? Se ha hecho, se ha hecho. Quizás necesitaba más agua. También hay que decirlo. Que por dentro está bien caliente, ¿eh? Su puta madre. A ver la miga. Bueno. Huele muy bien, huele como pizza. Está buena. Quema. Joder, si quema. Pero está buena. No me ha quedado nada mal. Pensé que iba a estar peor. Además, como es pan de ajo. Está buenísimo. Bueno, entonces ha quedado claro 2 cosas. Lo primero, necesitamos meterle agua.
Y necesitamos ponerle menos temperatura, quizás. Lo puse a 220. Igual a 200 mejor. Para que no se churrusquen tanto. Y la verdad que el aceitito de Kianola que le eché así un poco alrededor a la bolita ha quedado bastante bien. La masa tiene que tener levadura. Claro que tiene levadura, papá. ¿Cómo no voy a ponerle levadura? Faltaría más. El pan se debe hacer en un horno. Hombre, esa es la intención. La freidora esta de aire actúa como un horno de conducción, creo que es. Bueno, básicamente aire caliente, que sería la base de lo que sería un horno normal y corriente. Entonces, se hace. Ahora, el tema es que no vi que al hacerse se abultara mucho más. También es cierto. No sé si tiene que pasar eso o no. O si es que ya de por sí tiene que ser grande para que eso pase. De todas formas, a ver, era la primera vez. La primera vez que hice una pizza tampoco se hizo perfecta. Sin embargo, ahora las hago cojonudísimas. La policía que viene a por mí por haber dicho algo de marihuana. ¿Os imagináis que ahora suena la puerta y que llega la policía en mitad del directo? Estaría gracioso. Y yo, no, señor policía, yo no tengo nada que ver con marihuana. No sé de qué me habla. No, pero bueno, están buenos los panecillos, no pasa nada. Y yo qué sé, ¿qué más os cuento? A ver, la semana que viene va a venir un coleguita y vamos a hacer aquí una fiesta en casa. Nos va a cocinar paella. El otro día le hicimos nosotros el pollo, que os lo contamos. Y va a venir a hacer paella. Así que a ver, ¿qué tal? Si puedo, a lo mejor le digo de grabar un vídeo juntos. Para la siguiente semana. Ay. Uy, alguien ha escrito, no estoy viendo, espera. Ahora. Darkales dice Ohio. Bueno, igual ya entrando casi en el mediodía. Ohio a tope. La María Juana. Sí. La marihuana. Y no sé, ¿qué más os digo? A ver. Nada. Creo que no me queda nada más que contar, la verdad. Ah, bueno. Mimi-chan, ¿puedo contar lo tuyo? Lo que vas a empezar a hacer. Vale. Con el tema del COVID y demás, están cerrando los restaurantes y un montón de cosas mucho más temprano, ¿vale? Entonces... Entonces Emiko pues ha decidido emprender una aventura nueva, que es la de empezar a trabajar en Uber. Uber. ¿Os acordáis de mi colega Dani que contó un poco anécdotas y demás de cómo fue para él trabajar en Uber y todo esto? Pues bueno, si todo sale bien, pues ella empezará a trabajar también en Uber. Y a ver qué pasa. De hecho, ha tenido ahora unos pequeños problemitas y va a tener que... Bueno, ya los medio solucionamos. Porque resulta que, como me había comentado Dani, mi colega, resulta que los vietnamitas aquí en Japón hicieron una liada bastante gorda a Uber con el tema de las invitaciones. Resulta que bueno, se intercambiaron códigos y demás para recibir dinero, recibir bonos y recibir mucho más dinero por los pedidos y demás. Y bueno, a partir de entonces pues decidieron poner más mano dura con las cuentas que se crearan nuevas y todo esto con los códigos de recomendación y todo esto. Y resulta que bueno, pues le han puesto bastantes pegas hasta el punto de en plan, pues estás infringiendo las normas porque tienes se hizo otra cuenta sin querer en la cual falló el registro, no la podía borrar
Y bueno, de esta forma pues pudo borrarla. Y de hecho ahora pues va a tener que ir a presentar de forma física los papeles a la puta oficina de Uber a decirles, oiga, que soy una persona física y que no estoy intentando estafar, solo quiero trabajar. Así que tened cuidado cuando empecéis a trabajar, si empezáis con Uber, digo, cuando empecéis a trabajar con Uber y dejar las cosas bien atadas desde un principio, aunque ahora al parecer es bastante común el hecho de que te hagan ir a la oficina, a coger y decir, venga, a enseñar los papeles, nada de fotografías. Pero bueno, ya os digo, a ver qué tal la experiencia. Sobre todo porque de primeras no sé si cogerá la bicicleta esta eléctrica o andará con la suya de prueba. A ver. Lo lógico sería que coja la eléctrica porque si no se le va a acabar la energía a medio camino. Emiko no trabajaba en oficina. Emiko trabajaba en muchas cosas. Si bien es cierto, sí, ha trabajado en muchas cosas. La verdad. Pero bueno. Ahora ha decidido probar esto porque las circunstancias están cambiando un poquito aquí en Japón, como os digo, y concretamente en Tokio. De hecho, con el tema este, es que se jode un montón de planes, tío. O sea, antes, mira, por ejemplo, la hora normal de salir de trabajar, mía, sería las 6, ¿vale? Como estoy entrando más tarde a trabajar, pues saldría más tarde. Entonces, si yo fuera a la oficina, por ejemplo, ponte que entrar a las 10 porque por pereza no me apetece estar ahí a las 9, no me apetece madrugar y pillarme un tren con todo el mundo. Porque todo el mundo va a esa hora. Entonces, si yo fuera más tarde, ponte a las 10, digo, saldría a las 7. Bueno, salgo a las 7 y si quieres ir a tomar algo, cualquier cosa, no puedes. Porque a las 8 ya cierra todo. Entonces a las 7:30 ya están dando las últimas comandas, los últimos pedidos. Lo último que quieras pedir a esa hora. Ya te están jodiendo. O sea, es en plan, vale, quieres evitar las aglomeraciones, vale, quieres evitar todo esto. Pero ¿qué pasa? Que en el tren no se evita. O sea, en el tren no hay coronavirus. Solo hay coronavirus en los restaurantes. Joder, da igual que lo dejes hasta las 9, da igual que lo dejes hasta las 10, no sé. Es, no sé, algo normal, creo. De hecho, de esa forma, pues a lo mejor permitirías que si en vez de juntarse todo el mundo en el tren, algunos se van a tomar algo, el tren se despeja. Si el tren se despeja, ya no estás ahí apretaditos y demás, y contacto físico ahí, casi chocándote con la gente. Yo creo. Y de hecho hay algunos bares y restaurantes que se están saltando esto porque realmente la multa que les ponen es risoria para ellos. O sea, si dijeras que a lo mejor les chapan el bar o lo que sea, les cierran el bar, bueno, pues sería un buen castigo. Pero no lo hacen. O sea, les ponen una multa, ponte de, yo qué sé, 2.500 euros. Vale, 2.500 euros a lo mejor ese bar, ese restaurante les compensa. Les está compensando pagar esa multa y abrir todos los días hasta más tarde. A pesar de la orden de restricción, no sé, es que lo veo un poco absurdo, la verdad. Y de hecho algunas cadenas de restaurantes y demás más grandes, más poderosas, han demandado al gobierno por eso. Pero bueno, veremos en qué acaba esta película y veremos cómo va la situación aquí. Por ahora, ya os digo, Okinawa, Tokio y Kioto estamos peor. Y se han puesto medidas especiales. Yo personalmente aquí no lo noto. Yo no noto ningún cambio. Es que, de hecho, os voy a ser sinceros. Desde que salí a Kabukicho y que no vi a nadie, hasta hoy ha pasado bastante tiempo. De hecho, ahora ya hay gente. Entonces, realmente, hoy en día, no estoy viendo tanta diferencia de lo que sería el Japón de antes, del COVID, ahora. La gente sigue yendo con mascarilla, sí, vale. Quizás hay mayor porcentaje porque de hecho hay muy poca gente sin mascarilla. Alguna he visto, pero muy poca. Aparte de los frikis raros estos de Shibuya que decían no a las mascarillas,
alguna que otra persona sí que va sin mascarilla. Yo, si voy en bici, yo voy sin mascarilla. No tengo ganas de ir ahogándome. Pero, no sé, yo no siento que la situación esté tan mal aquí. Al menos. Quizás es que la prensa es demasiado, no sé, agorera. O quizás realmente es verdad. Pero no sé, no lo veo tan como antes, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ir terminando. Darkales dice, después de trabajar ya no se puede ir a un bar con los colegas, como dicta la costumbre japonesa. Sí, la verdad, es que te joden las nomikai. De hecho, 4 se me han jodido ya. 4 nomikai se me jodieron, de la anterior empresa y de esta. Es en plan, no, tío, no puede ser. Tenemos que hacer party hard. Pero bueno. Dice, wow, Emiko en Uber, espero que no se le caiga la sopa. Yo también lo espero, porque me parece que de primeras va a coger mi mochila. En vez de comprarse la mochila de Uber para ver si puede aguantar y demás, yo creo que va a coger mi mochila y a ver cómo le va. Para hacerlo en plan... Por si acaso no le gusta, no tener que pagar una mochila a lo tonto, vaya, básicamente. Darkales, la prensa es amarillista. Pues quizás sea un poco demasiado dramática, la verdad, en mi opinión. También te digo que todo esto es la opinión de un tío que no sale de casa y que te habla desde la barra del bar. Como quien dice. Porque lo poco que salgo es a comprar a restaurantes por aquí cerca, que la verdad no está lleno. Esta zona tampoco es que sea demasiado transitada. Y... no sé, la mayoría de pedidos los tienen para llevar, pero bueno. A nosotros nos gusta comer allí, ya que vas, pues comes allí. No tienes que traértelo y andar para arriba y para abajo, bueno. Y nada, hasta aquí creo que hemos llegado. Ha sido un ratito entretenido, hemos hecho pan, hemos terminado de cenar. Así que todo perfecto. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Y el pan, veremos a ver si aguanta para mañana. Porque el que partía así por la mitad, voy a tener que envolverlo algo para mañana. Igual mañana preparo un poco de pasta para comer. Así en plan boloñesa y tener pan con el que empujar y poder comer pan en condiciones. Como en España. Y otra vez a la mierda la dieta. Ay, me cago en la puta. ¿Para qué haré pan? Me estoy acordando ahora, joder. ¿Para qué haré pan? ¿Para qué haré pan si estoy a dieta, joder? Ay. Bueno, pues otra semana más que no podré cumplir el reto. Me cago en Dios. Ay, Dios mío. ¿Es posible conseguir un Series... ¿Cómo? ¿Un Series X en Japón? No entiendo eso. Un Series X. ¿Qué es un Series X? No creo que te refieras a series porno, vaya. Pero no entiendo la pregunta. No sé. Eso lo dejaremos, creo que para los comentarios que dejes después del vídeo. Que ya pasamos de la horita. Y yo me quiero ir a dormir, chicos. Que ya pasan de las 12. Así que nada, ya sabéis. Muchas gracias a todos. Joder, con los aplausos aquí, al lado del micrófono. Lo siento. Eso, que muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Gracias a una Xbox Series X. Hostia, pues no tengo ni idea, macho. Pero probablemente en un hard off puedas encontrarlo, segurísimo. Tienes consolas de todo tipo. Eso, nada, venga, ya me despido. Sin voz. Ay. Que muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Como siempre. Ya sabéis que le deis al like y esas cosas. Y que me dejéis comentarios cuando lo veáis otra vez. Los que lo veáis repetido. Y los que no, pues también. A dejar comentarios. Y nos vemos la próxima semana con más cositas. A ver cómo lo decido de hacer. Por si acaso, pillad sitio en Twitch. Aviso. Por si acaso empiezo a hacer el directo por allí, pillad sitio en Twitch. Así que nada más. Venga, nos vemos. Besitos para todos.